A ver, ¿cuánto tiempo perdemos intentando explicar una idea súper compleja o, peor aún, resumiendo un documento que parece que no se acaba nunca? Pues esa sensación, esa de ahogarse en un mar de datos, se acabó. Estamos de verdad ante una revolución silenciosa en cómo compartimos el conocimiento. Y todo empieza aquí, con una herramienta que ya no solo sabe leer, sino que ahora también empieza a ver. Sí, NotebookLM está evolucionando, y mucho. Ya no es solo esa herramienta con la que podíamos hablar con nuestros documentos. No. Ahora va un paso más allá. Nos ayuda a visualizar, a compartir toda esa información de una forma que es sencillamente nueva y mucho más potente. Y aquí es donde la magia ocurre, con el nuevo Panel Studio. A ver, pensadlo bien. Esto coge toda esa información pasiva, muerta, que está en nuestros documentos y la convierte en algo vivo, en activos visuales, dinámicos y listos para compartir. Y lo más importante, y esto es clave, siempre bajo el control de nuestras propias fuentes. O sea, pasamos de ser meros consumidores a ser creadores. El estudio tiene varias herramientas, pero hoy vamos a ir al grano, a la más directa para resumir a toda velocidad, las infografías. Vamos a ver cómo van y sobre todo para qué nos pueden servir en el día a día. Venga, vamos a meternos en faena. El Panel Studio es, como quien dice, nuestro nuevo centro de mando creativo. Y ojo, que esto es un cambio de mentalidad total. Dejamos atrás el simple chat para tener en nuestras manos herramientas de verdad, para producir conocimiento. Y lo mejor es que el proceso es súper sencillo. Da igual lo que queramos crear. Son 3 pasos. 1. Elegimos las fuentes, los documentos con los que vamos a jugar. 2. Nos vamos al Panel Studio. Y 3. Elegimos lo que queremos generar. En este caso, claro, una infografía. Y aquí viene lo que es fundamental, la confianza. NotebookLM tiene una lealtad férrea a las fuentes. Todo, absolutamente todo lo que genera, viene con sus citas, verificables, sacadas de nuestros documentos. ¿Qué significa esto? Pues que nos olvidamos de las famosas alucinaciones de la IA. La información que sale de aquí es sólida, es fiable. Vale, entonces, ¿qué pasa exactamente cuando le damos al botón de crear infografía? Es importante entenderlo. La herramienta no se pone a inventar o a hacer dibujos abstractos, no. Lo que hace es un trabajo de análisis súper profundo de los documentos que hemos elegido y estructura los puntos clave de forma lógica, con una jerarquía clara. Ahora, seamos realistas, gestionemos expectativas. Lo que nos va a dar no es una obra de arte para ganar un premio de diseño, ¿vale? Lo que obtenemos es algo mucho más útil, una estructura visual sólida, limpia y lógica, con sus iconos y sus bloques de texto. La prioridad aquí es la claridad y la síntesis, no la estética más puntera. Pero entonces, ¿para qué sirve esto en la práctica, en el día a día? Pues las aplicaciones son un montón. Imagina, necesitas un resumen ejecutivo de un proyecto para tu jefe, listo en segundos. O contenido visual para LinkedIn, hecho. ¿Estás estudiando? Convierte esos apuntes infumables en un mapa mental súper claro. O, por ejemplo, en ciberseguridad, puedes visualizar las amenazas de un informe complejo de un solo vistazo. Lo que es realmente brillante de todo esto es el flujo de trabajo, lo eficiente que es. Piénsalo. NotebookLM se encarga de todo el trabajo pesado. Lee, entiende, resume y te lo monta visualmente. Y después, si quieres, lo descargas y le das el toque final en tu programa de diseño favorito. Pero el 90% del curro, el de pensar y estructurar, ya está hecho. Vale, y ahora un truco clave, el truco del almendruco, para que esto salga perfecto. La calidad de lo que genera la IA depende, y mucho, de nosotros, de nuestra selección. El control, al final, es nuestro. Mirad esta comparación, que se ve clarísimo. Si le pides que haga una infografía con 50 documentos a la vez, el resultado va a ser un caos, un lío. Pero si en cambio seleccionamos solo 2 o 3 archivos, los que de verdad tienen la chicha, el jugo del asunto, entonces el resultado es enfocado, preciso, potente. La idea es esta, y lo resume todo a la perfección. La persona que usa la herramienta es el director, y NotebookLM es el diseñador. Nosotros decidimos qué historia queremos contar al elegir las fuentes y la herramienta se encarga de plasmarla. El control de la narrativa es totalmente nuestro. Bueno, pues con esto ya hemos visto cómo funcionan las infografías. Son una pasada para tener un resumen visual rápido, ¿verdad? Pero ojo, que esto es solo la punta del iceberg de lo que el estudio puede llegar a hacer. Son brillantes, de verdad, para tener una visión general súper rápida y entender las cosas de un plumazo. Pero, ¿qué pasa cuando no basta con un vistazo? ¿Qué pasa cuando hay que defender un proyecto en una reunión de 1 hora delante de todo el equipo o de un cliente? Pues, como os podéis imaginar, el estudio tiene un as bajo la manga para esto. Y es todavía más potente, las presentaciones completas. Sí, como se oye, la herramienta puede generar no solo una imagen,
sino una presentación de diapositivas entera, con su estructura, sus puntos clave y hasta notas para quien presenta. Y eso es justo lo que vamos a ver en la segunda parte de este análisis. Cómo generar las diapositivas para la próxima reunión en cuestión de segundos. Es una pasada que de verdad redefine cómo preparamos las reuniones. El futuro del trabajo, sin duda, ya está aquí. A ver, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con un montón de datos, pero sin una historia que contar? Es un problema súper común. La información más potente, la más valiosa, muchas veces está como atrapada, ¿no?, en documentos súper densos. Bueno, pues hoy vamos a ver justo eso. Cómo podemos liberarla y convertirla en un relato visual que de verdad impacte. Y todo gracias a Notebook LM Studio. Pensémoslo así. Una infografía es como una foto, ¿verdad? Te da una instantánea, un momento. Pero una presentación hecha con estudio, usando nuestras propias fuentes, es como la película completa. Damos un salto. Pasamos de esa simple foto a una narrativa con su principio, su desarrollo y su final. Ya no es solo poner datos en una pantalla, es contar la historia que se esconde detrás de ellos. Y aquí está la clave, el cambio de mentalidad. El objetivo es ese, transformar la información en una historia que enganche, que convenza. Y lo mejor de todo, se acabó eso de pasarse horas y horas copiando y pegando ideas de un lado para otro. Vale, muy bien, suena genial, pero ¿cómo funciona exactamente? Vamos al lío. Dentro del entorno de Notebook LM, en la parte que llaman Estudio, hay un módulo específico para presentaciones, y está pensado para una cosa: coger documentos larguísimos, de esos que da pereza abrir, y convertirlos en un juego de diapositivas completo. Y de verdad, lo hace de una forma que sorprende por lo intuitiva que es. Y el proceso de verdad es súper sencillo. Mirad, son 4 pasos. Primero, subimos los documentos. Da igual que sean PDFs, transcripciones, lo que tengamos. Segundo, elegimos qué queremos crear, que en nuestro caso es una presentación. Tercero, y aquí viene la magia, le damos a generar y ¡listo! Se crea sola. Y el cuarto paso, claro, es exportarlo para poder usarlo donde haga falta. Más directo, imposible. Pero a ver, lo más interesante no es solo que lo haga, sino cómo lo hace. ¿Qué pasa por detrás? Hay 5 claves, casi se podrían llamar superpoderes, que hacen que esto funcione tan bien para comunicar ideas. Vamos a verlas una por una. La primera, y para mí una de las más importantes, la estructuración automática. Esto es un ahorro de tiempo brutal. O sea, en lugar de estar nosotros organizando cada idea, cada punto, la herramienta te monta una base lógica, coherente, desde el minuto cero. Y es que no hablamos solo de poner títulos y ya está, que va, crea una jerarquía completa, con sus subtítulos, sus puntos clave, hasta te metes secciones de resumen y conclusión. Pero lo más potente, sin duda, es que se adapta a cómo esté hecho el documento original. Si tiene capítulos, lo respeta. Si va por temas, también. Así te aseguras de que la presentación es un reflejo fiel de la fuente. Vamos con la segunda clave. Y esta le va a encantar a cualquiera que le toque ponerse delante de gente a presentar. Porque la herramienta no se limita a crear las diapositivas. No. También nos da el guión para contarlas. Mirad este ejemplo. Te genera notas detalladas, guiones de voz, todo lo que necesitas para facilitar la narración. Es que es literalmente como tener un guionista profesional al lado, susurrándote cómo explicar cada punto, para que quede súper claro y para que hables con total confianza. Tercera clave. Y esta, tengo que admitir, es una de mis favoritas: la capacidad de crear contenido educativo. Porque esto ya no es solo hacer una presentación para una reunión. No, esto es coger material muy denso y transformarlo en una auténtica herramienta de aprendizaje. Imaginad la situación, un informe técnico de 100 páginas. Pues con esto lo puedes convertir en un curso, así, tal cual, con sus módulos de aprendizaje, sus guías de estudio, resúmenes para repasar. Para temas de formación es una pasada. Y un detalle crucial, mantiene las citas y las fuentes, así que el rigor académico o profesional está totalmente garantizado. Cuarta clave, la personalización. Porque, seamos sinceros, no todas las presentaciones valen para todo el mundo. Hay que adaptarse a la audiencia, y aquí es donde esta herramienta se luce. Podemos ajustar el enfoque totalmente. Por ejemplo, podemos pedirle que use un lenguaje súper sencillo para gente que no sabe del tema, o por el contrario, que se ponga técnico y use la jerga de los expertos. Y no solo eso, también se puede elegir el tono. ¿Quieres que suene corporativo, académico, más de divulgación? El control es absoluto. Y llegamos a la quinta y última clave, que es, lógicamente, la exportación. Porque de nada sirve crear algo increíble si luego no lo podemos usar en el mundo real, ¿no? El último paso tiene que ser fácil y práctico.
Pues aquí sin problema. El resultado se exporta a los formatos que usamos todos: PowerPoint, Google Slides, PDF. Esto significa que es compatible con todo, que se puede compartir con el equipo al instante y, ojo, que incluso puede ser el punto de partida para crear vídeos en el futuro. Vale, perfecto. Ya hemos visto las características, el qué. Pero ahora vamos a lo importante, el para qué. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día? ¿Dónde se está usando ya y qué valor está aportando? Pues la verdad es que las aplicaciones son súper diversas. En el mundo de la empresa, por ejemplo, se está usando un montón para el onboarding de gente nueva o para montar informes de estrategia en un momento, en el mundo académico para estructurar temarios enteros de asignaturas y hasta en campos muy técnicos para hacer que una auditoría súper compleja sea mucho más fácil de entender. Al final, la idea clave es esta. Las ventajas son estratégicas, no son un detalle menor. Pensadlo bien. Coger un informe de 50 páginas y convertirlo en una presentación de 20 diapositivas bien hecha en 5 minutos, es que estamos hablando de un ahorro de tiempo masivo, de conseguir una claridad que antes costaba horas de trabajo y, lo más importante, sin inventarse nada, con total fidelidad a los documentos originales. Todo esto, la verdad, consolida a esta herramienta como un activo estratégico. Para comunicar, para formar, es un antes y un después. Pero, y aquí viene lo bueno, esto es solo el principio. La idea de transformar documentos va mucho, mucho más allá de unas simples diapositivas. Eso sí, seamos realistas. Hay que tener una visión equilibrada. La calidad de la presentación que sale depende, lógicamente, de la calidad de los documentos que le metemos. Basura entra, basura sale, como se suele decir. Y para temas hiperespecializados, pues seguramente habrá que hacer algún ajuste manual. Al final del día, es un asistente súper potente, pero no viene a sustituir el conocimiento de un experto. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que es fascinante. Si ya hemos llegado al punto en que un documento se convierte en una presentación completa con su guión y todo en cuestión de minutos, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el próximo paso en esta evolución? Bueno, pues esa pregunta tiene respuesta y la vamos a ver en la próxima entrega, porque vamos a descubrir cómo Notebook LM Studio está llevando esto a un nivel completamente nuevo, pasando de las diapositivas a la generación de vídeo. Así que, atentos, porque se pone muy interesante. Hoy por hoy, el vídeo es, sin duda, la herramienta de comunicación más potente que existe. Imagina poder coger cualquier documento y que una IA lo transforme en un vídeo narrado, pero con una fidelidad total, sin inventarse nada, las famosas alucinaciones, y con un control absoluto sobre la información. Bueno, pues eso es exactamente lo que propone Notebook LM Studio. Y es que aquí es donde entra en juego Notebook LM Studio. Su propuesta, la verdad, es bastante revolucionaria. La idea de convertir documentos, cualquier documento, en vídeos narrados que sean 100% fieles a la información original. Y ojo, lo más importante es que elimina de raíz las alucinaciones de la IA. Esto significa que quien crea el contenido tiene el control absoluto. Vale, vamos a empezar por lo más importante, la fidelidad y el control, porque el pilar sobre el que se construye Notebook LM Studio es precisamente ese, la fiabilidad. La idea es que cada pieza de contenido esté anclada pero de forma rigurosa a las fuentes que se le han proporcionado. Y fijaos en esta cita porque es la clave de todo. Habla de una lealtad férrea a las fuentes. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues muy sencillo, que la IA no se inventa absolutamente nada. No se va por las ramas, no improvisa. Cada frase, cada dato que aparezca en el vídeo final se puede rastrear directamente hasta el documento original. Y esto, claro, es fundamental para que el resultado sea creíble. Entonces, ¿cómo se consigue esta fidelidad tan férrea? Bueno, el proceso es bastante lógico. Primero, todo empieza con las fuentes, los documentos que se le dan como base. Luego, la IA los procesa, pero con una regla de oro: respetar cada cita y referencia para que, como decíamos, no haya alucinaciones. El resultado final es que se tiene un control total sobre todo: el enfoque que se le quiere dar, la audiencia a la que se dirige e incluso el estilo visual del vídeo. Bien, ahora que ya tenemos clara la base de la fiabilidad, vamos a meternos de lleno en el proceso de creación. Vamos a ver cómo se pasa de un simple documento a un vídeo completo. La transformación es radical. Se parte de información en bruto, de esos bloques de texto a veces desestructurados, y Notebook LM Studio lo convierte en un guión narrativo coherente, con su introducción, su desarrollo, todo bien ordenado y listo para la producción. Y que nadie piense que esto es un simple copia y pega con IA. El flujo de trabajo es mucho más sofisticado. Empieza con la preparación de las fuentes, para asegurarse de que la base es buena. A partir de ahí, se genera un primer borrador del guión, pero no se queda ahí. Después se crean una serie de documentos de apoyo que son clave para dar forma tanto a lo visual como a la narración. Y ya por último, después de revisar y ajustar lo que haga falta, es cuando se genera el vídeo.
Y estos documentos de apoyo que mencionaba son el verdadero secreto para que el resultado sea profesional. Hablamos de guiones específicos para la voz en off, para que la narración sea fluida, también de esquemas que estructuran el contenido de cada diapositiva, e incluso de hojas de datos o tablas que se pueden meter directamente en el vídeo como un recurso visual más. El objetivo de todo esto es uno: máxima claridad. Para quien lo usa, el proceso es muy sencillo. Es básicamente cargar las fuentes, seleccionar el formato de vídeo, generar el guión, personalizar un poco el enfoque y el estilo, darle un último vistazo a los documentos de apoyo y listo. Se genera y se exporta un vídeo narrado con sus diapositivas en un formato estándar que se puede usar en cualquier sitio. Muy bien, ya hemos visto el cómo funciona. Ahora viene la parte interesante, el para qué. Vamos a explorar el impacto real que tiene esta herramienta y lo increíblemente versátil que puede llegar a ser en un montón de campos, tanto profesionales como educativos. Es que las aplicaciones son casi infinitas. Pensemos en el mundo corporativo. Se pueden convertir esos informes de mercado súper densos en vídeos de resumen para la dirección. El ahorro de tiempo es brutal. O en formación, transformar manuales técnicos que nadie se lee en material didáctico, visual y atractivo. En el campo de la ciencia, es una pasada para hacer que artículos de investigación complejos sean accesibles para todo el mundo. Y por supuesto, para campañas de concienciación social o simplemente para el aprendizaje pasivo. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta bastante interesante, ¿no? Con todas estas posibilidades sobre la mesa, merece la pena pararse a pensar: ¿qué conocimiento hay por ahí que podría transformarse? ¿Qué informe, qué libro, qué investigación podría llegar a muchísima más gente y de forma más eficaz si se convirtiera en un vídeo? En definitiva, todo apunta a que estamos ante una herramienta que puede ser una auténtica revolución en cómo transmitimos el conocimiento. Es una forma de hacer que las ideas más complejas, de repente, se vuelvan accesibles y fáciles de entender para cualquiera. Así que, para resumir los puntos clave: primero, fidelidad total al material original. Eso es innegociable. Segundo, la capacidad de crear guiones narrativos claros y totalmente personalizables. Tercero, la generación de documentos de apoyo para una precisión máxima. Y por último, la exportación inmediata en formatos de vídeo estándar, simple y potente. Pero a que nadie piense que esto acaba aquí. Esto es solo el principio. La generación de vídeo es una de las herramientas más potentes de Notebook LM Studio, pero no es la única. En el próximo análisis veremos cómo las tres grandes herramientas, infografías, presentaciones y vídeos, pueden trabajar juntas para crear proyectos de comunicación espectaculares. El potencial es inmenso y lo vamos a explorar a fondo.